Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos saliendo al aire, estamos aguardando unos minutos que nuestros hermanitos se están conectando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres en este día especial. Espero que, como siempre, algunos hermanos me puedan escribir. Estamos saliendo bien al aire, tanto en imagen como en audio, para que podamos iniciar esta transmisión. Pueden silenciar los micrófonos, por favor, y si me pueden escribir que estamos saliendo bien al aire. Ahí pueden hablar los que tienen el micrófono abierto. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, hermanos. Ahora sí, silencio los micrófonos y de vuelta. Ahí estamos. Bueno, hoy es un día muy especial, como todos los días en que nos reunimos, es un día sensacional para interiorizar y para unirnos un poco con el mensaje del Dios viviente, del Dios amor, del Dios todopoderoso. Hoy tenemos un cierre de año y un inicio de año que queremos hacerlo bien concreto y bien especial en la compañía de Dios. Tenemos una lectura principal, que es la lectura de inicio de año de la liturgia, de todas las liturgias sagradas que se lee, que es el Evangelio de San Juan, y tenemos unos textos de apoyo y una lectura de cierre como siempre. Pero permítame compartir la lectura principal para poder ver cómo vamos hoy a encarar este cierre y esta apertura del nuevo año. El Evangelio de San Juan, del 1 al 19, vamos a leer. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella. Y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no era la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella, la palabra, era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella, este mundo que no le recibió. El verso 11 dice, vino a su propia casa y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido no de sangre alguna, ni por ley de carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don bondadoso y verdad. Juan
dio testimonio de él y dijo muy fuerte: de él yo hablaba al decir, el que venía detrás de mí ya está delante de mí porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos y cada uno, y cada don amoroso preparaba otro. Porque por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos dio a conocer. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarles: ¿quién eres tú? Hasta ahí, hasta el verso 19. Es demasiado rico y yo no agregué ni quité nada, solamente llevé hasta el verso 19 porque hasta el 18 es la liturgia de hoy, pero hasta el verso 19 lo hice adrede para que termine esta lectura de la palabra, así tal cual, en quién eres tú. Entonces, esta reflexión yo quiero hacerlo hoy en una cuestión de palabra, de vida, de luz, de verdad y de identidad. Este análisis que todos juntos vamos a hacer de lo que significa el terreno recorrido del 2020 y lo que significa o significaría el terreno por recorrer en el 2021. Entonces dije, es una cuestión de palabra, de vida, de luz, de verdad y de identidad. Comienzo y acabo con la identidad. Y para ello voy con la palabra, es decir, la palabra es. Entonces, primeramente quería hacer una breve contextualización en la definición de, según la filosofía griega, porque esto está escrito en griego, ¿verdad? Logos es palabra, pensamiento, razón, ley. Término que inicialmente designaba la ley universal, la base del mundo, su orden y armonía. Uno de los principales conceptos de la filosofía griega, Heráclito habla del logos como la ley y el orden que lo realiza todo, que es eterno y universal. Esto es del diccionario bíblico filosófico digital, ¿verdad? Y hay también la definición más en el campo de la religión. Dice, deriva del griego, palabra, razón o proporción. La palabra es expresión real y dependiente de los actos. Real y dependiente de los actos. Esto vale no solo para la palabra poderosa y creadora de Dios, Génesis 1:3, Salmo 33:6, sino también para la palabra humana. La palabra lleva implícita la voluntad de Dios, Isaías 55:10, y busca al profeta y procura que el profeta la encuentre, llegando incluso a ser comida por él, Jeremías 15:16. ¿Por qué puse este contexto de la palabra? Porque la palabra es Jesús y tengo prueba de ello, tengo versos bíblicos. Voy a citar tres. Juan 1, Juan 1:18, que ya hablamos, acabamos de leer. Primera de Juan 1:1 dice así: ¿quién tiene
lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo hemos visto con nuestro propio ojo y palpado con nuestra propia mano. Me refiero a la palabra, que es la vida, porque la vida se dio a conocer y hemos visto vida eterna y hablado con ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y se nos dio a conocer. Es Jesús, dice primera carta de Juan, de el capítulo 1, verso 1. En el Apocalipsis, cuando relata la venida ya triunfante, en el Apocalipsis 19:13, voy a leer desde el 11, pero son 3 versículos. Dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Verdadero. Es el que juzga y lucha con justicia. Sus ojos son como llamas de fuego. Tiene en la cabeza muchas coronas y lleva escrito un nombre que solo él entiende. Viste un manto empapado de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Este es Jesús. Este es Jesús, el que ya estaba en el comienzo, el logos, la razón, el pensamiento, la fuerza creadora en voluntad que se convierte en acción. Ese es Jesús, el punto intermedio entre lo que pienso y lo que hago, el que hace realidad todo lo acontecido. Eso es el logos. Logos, en el principio fue logos, y estamos hablando de la palabra de Dios. Y acá yo les mostré 3 versículos en donde se da exactamente la definición que logos, palabra, y Cristo tienen el mismo significado en cuanto a quién es y qué representa. Es la acción salvífica, ordenada y realizada entre la voluntad de Dios y la acción de Dios. Esa es la palabra. Y resulta que empezamos a analizar desde la palabra, porque dice: en el principio fue la palabra. La palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Por lo tanto, aquí ya encontramos la primera bisagra, la primera diferenciación de la línea del cual estamos hablando, de lo que significa la Torá, lo que significan los otros libros sagrados, lo que significa nuestra Biblia misma en el Antiguo Testamento y lo que significa también el Nuevo Testamento, la nueva revelación de Dios. ¿Verdad? Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley, sino vine a darle cumplimiento, a hacerla plena, plenitud absoluta. Yo no vine a contradecir lo que estaba escrito por Moisés y lo que estaba indicado como un mecanismo para conocer la verdad eterna, para ser uno con el Espíritu de Dios. Pero vine a darle plenitud, vine a darle cumplimiento. Solamente Cristo, que es la palabra, es el logos, es la razón de ser de todo lo que estamos. Por eso estamos llegando a este fin de año mirando un poco desde la perspectiva de esta lectura, desde la perspectiva de la palabra. Este año, que para muchos fueron dolorosos y tristes, tiene una razón de ser en el trono de Dios. Y les leí esa lectura de que la palabra, el logos, busca al profeta y hace que el profeta la coma. Les digo que eso está en Jeremías, también está en Ezequiel. Es como un libro que al comienzo tiene un sabor dulce, pero después se vuelve amargo.
y después cuando sale otra vez es dulce. Esa es la verdad absoluta del Logos, que es la palabra que se revela, que le busca al profeta. Entonces, hoy estamos pocos aquí en esta jornada, pero después van a seguir viendo la gente nuestra charla de Navidad en mal momento, mal día, en mala hora, fue vista por más de 300 personas. Y eso es sin contar el canal de YouTube, que creo que tiene unas 20 visualizaciones ahora. Entonces, yo personalmente creo que esta palabra que hoy vamos a analizar busca al profeta, que sos vos, porque esta palabra que hoy va a venir a revelar desde, desde el análisis que vamos a hacer rápido y concreto sobre lo que significa el 2020 y lo que significa el 2021, es la razón de ser. Dios, Jesús, el pensamiento, la razón, está en el trono de Dios por el cual fue hecho todas las cosas y Él sigue gobernando, sigue estando en control de todo. Y según el libro de Job, que es palabra de Dios, o sea, es verdad y vida. Todo lo que está escrito es palabra inspirada, es palabra, verdad y vida. Según el libro de Job, el mal, el virus, el estado profundo, las conspiraciones, el orden, Satanás, el anticristo, nada puede hacernos sin el consentimiento y el permiso de Dios. Todo se pone ante su trono y pide permiso ante Dios y Dios autoriza con una razón de ser y esa razón es don amoroso, don amoroso. Eso es lo mejor, que esa razón es el don amoroso. Entonces, ahora estamos analizando de la perspectiva de la palabra, ¿verdad? La palabra es Cristo mismo, es la razón de ser de Dios, es un propósito de Dios. Todo fue hecho, o sea, la palabra ya existía, por lo tanto, Jesús y Dios es muy difícil que nosotros, los seres humanos, podamos separar. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tenemos que tomarlo como uno. Esa es la verdadera enseñanza del profeta. Entonces, es la Santísima Trinidad que existe, sí, pero nuestra mente humana en esta perspectiva, en esta dimensión que nos toca vivir, no podemos entender, pero tampoco podemos separar y decir yo soy más del Espíritu Santo que de Jesús, que de Dios Padre. No, porque es uno solo. ¿Cómo? Es trino y uno. Hoy no lo vamos a ver, pero yo les digo que confíen, porque yo estoy seguro que es uno. Entonces, separar Jesús de Dios, no, Jesús es el que estaba en el principio. Jesús es el que acompaña todo el Génesis, todo el Éxodo, el que escribe en Deuteronomio, el que acompaña a todos los jueces, a todos los reyes, a todos los profetas. Ese es Jesús, que después se hace carne, porque estaba ante Dios y era Dios, dice. Después marqué acá que dice la palabra, ella era la luz verdadera. Acá hay dos palabras muy fuertes, ¿verdad? Verdad y luz. Luz verdadera, la luz que ilumina al todo hombre, dice, al hombre. O sea, a tu dorado, a tu traje de boda. Resulta que ya expliqué eso en charlas anteriores, que la boda es del novio, pero la boda en la antigüedad era un festejo de la comunidad en donde había
amigos del novio que tenían que tener una ropa especial, un peinado especial, un aroma especial, una preparación especial. Y las vírgenes que le llaman, o la amiga de la novia, que también tenían que tener, que era un cortejo grande, tenían que tener meses de preparación en su ropaje, en su presencia, en todo. Y eso ya lo hablamos acá en simbología, qué quiere decir con relación a nuestra alma. Y hoy más que nunca vemos que esa verdad que viene a revelarse en este año 2020 es la luz verdadera que está en todo hombre, ¿ok? Es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios que eh, por, por existencia está en todo hombre. Es la luz que ilumina a todo hombre. Pero llegaba al mundo como una revelación, como una bisagra. Termina este año y empieza el otro año. Para Dios no hay tiempo, ¿verdad? Entonces termina este tiempo de revelación en donde Dios Padre trabajó con el pueblo de Israel, incluso con los otros pueblos, para revelar quién era Dios y quién era vos. Ese era un tiempo vivido. Y después la palabra se hace carne, o sea, Jesús, Dios, se pone el overol y baja a la tierra a darnos a conocer que todos nosotros llevamos una porción de la luz verdadera y que esa luz verdadera significa vida. Escuchen lo que dice. Dice, llegaba al mundo, estaba en el mundo se hizo por ella, pero el mundo no lo recibió. Vino a su propia casa, o sea, nosotros, vos y yo, hermanos, somos la casa de Dios, el Belén, el pesebre. Eso también ya lo hablamos el jueves pasado. Y los suyos no le recibieron. Ojo, no había lugar en la sala, decía la lectura del jueves pasado, y no había lugar en la posada. Entonces los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, y acá hay una palabra un poco que podemos analizarlo después, a los que le recibieron le dio la capacidad o la habilidad, o en otra versión dice el derecho. A mí me gusta más esa traducción, pero como estoy haciendo en una misma traducción, quise no cambiar la palabra y quise explicarla. Usted le dio la capacidad, dice acá, pero igual, escuchen así, le dio la capacidad, le dio el derecho y la capacidad de ser hijo de Dios. O sea, ser hijo de Dios quiere decir reconocerle a Él como Padre. Es la filiación divina, es como la carta de natividad, como el certificado de nacido vivo que después en el registro civil dice quién es tu mamá y quién es tu papá. Hay algunos padres que no reconocieron a su hijo, ¿verdad? Pero en este caso, al venir Jesús, al revelarse como palabra, la acción creadora de todo el universo y el propósito de creación de todo el universo, se puso su ropaje humano, se anonadó, salió de su condición divina y vino para enseñarnos lo que es la luz verdadera, la luz y la vida verdadera, la vida eterna. Y a los que, y no había lugar para nadie le recibe, porque resulta que no nos gusta mucho caminar en la luz, no nos gusta mucho hablar de la verdad. Entonces, pero a los que le recibieron, a los que están acá hoy y a los que van a leer después y a los que se consideran hijos de Dios, o al que lo que se considera que Jesús es Dios, les da la filiación divina, les reconoce como hijo legítimo, aunque sean adoptivos, porque sus hijos legítimos son el pueblo de Israel, que un poco más adelante le voy a hablar qué significa eso a nivel espiritual
en el tiempo contextualizado hoy. Pero nosotros somos parte de los gentiles, de la universalidad de Dios que nos dio filiación divina. Dice la palabra, se hizo carne y puso su morada o su tienda entre nosotros o en nosotros y hemos visto su gloria. Hermano, hermana, vos ya viste la gloria de Dios, por eso estás acá escuchando esto. Hermano, hermana, aunque sea en algunos momentos difíciles de tu vida y analizando solamente este año 2020, te tocó sufrir carencia, dolor, tristeza, pánico, miedo, pero te tocó también ver la mano poderosa de Dios, la gloria de Dios en un ser que se recupera, en una persona que pasa mejor vida con paz en su corazón, o en un trabajo restituido, o en la dignidad. Y yo me iría un poquito más en la identidad de ser hijo de Dios y quién sos. Entonces hemos visto su gloria, dice, y termino ya porque es demasiado rica la lectura, y dice, por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso y el amor, la verdad y el amor nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único nos dio a conocer. Él estaba en el seno del Padre y nos dio a conocer. Y este fue el testimonio de Juan. Le preguntaron si era Dios y él le dijo, vayan a preguntarle a Juan, ¿quién eres tú? Entonces hoy empezamos esta reflexión diciendo, la palabra es la vida misma. Hay una vida mortal y hay una vida eterna. Y en esa vida eterna no es para todos. Ya apliqué una vez que hay un lago de azufre y hay la terminación de la existencia también del alma, que no tiene nada que ver con el infierno ni con los estados intermedios del infierno, sino que es la, la terminación de un periodo, de un ciclo, y si esas almas no se reconocen en tantos ciclos de años, eones de años, 12.500 o 25.000 millones, como quieran hablar los teólogos, si en ese tiempo nosotros no logramos ni aquí ni en la siguiente dimensión, no logramos reconocernos o reconocer quién somos ante Dios y quién es Jesucristo y quién sos vos, entonces hay también un ciclo de finalización del alma. Por eso es muy interesante analizar que estamos hablando de la contextura del logo, de la palabra que es creación, razón, propósito y Cristo mismo encarnado. Es la luz verdadera en tu interior y que define entre la vida y la vida eterna. Entonces, es importantísimo que entendamos esta parte, porque la lectura dice, estaba la palabra era la vida y había luz en ella. Entonces, la palabra es, no fue creada. Jesucristo es, no hay alguien superior ni inferior. Jesucristo es y estaba antes del inicio del universo. Y es el propósito y la razón de que hoy vos me estés escuchando acá. Es el propósito y la razón de por qué no te moriste también de COVID o de otras cosas. Es el propósito y la razón por qué hoy hay que estar en paz y hay que analizar esta maravilla de la obra de Dios, no con dolor y con tristeza, sino con verdad, que subraya un realismo que no tiene que ser necesariamente para el profeta ni muy optimista, ni tampoco catastrófico y pesimista, sino que hoy vamos a tratar de hacer
esa ecuanimidad de la profecía de Dios, de la palabra de Dios, remitirnos a eso y tratar de que estemos bien con eso, tengamos identidad, tengamos paz con eso. Entonces, ¿quién es la palabra que nos revela hoy? Un antes y un después, un cierre de tiempo y un inicio de tiempo. Esa es la palabra. Tierra pasada y venidera, territorio del futuro, dice. O sea, si nosotros sacamos a Cristo de este contexto, este fin de año y este inicio de año, yo no me animo ni siquiera a analizar, ni siquiera a hablar, ni siquiera a sopesar, pero con Cristo en el medio, en la ecuación, vamos a darnos cuenta que el 2020 es la revelación de la verdad, la luz y la justicia de Dios en muchos aspectos, y que se prepara un 2021 en donde los que le reconocen, se reconocen a sí mismos y le reconocen a Jesús, ninguna plaga tocará su casa. Pero no es un año en donde vamos a pasar sin problema. Esto es muy interesante que escuchen la tercera parte de la visión del análisis. Dice, había luz. La palabra tenía vida y había luz en la vida. ¡Wow! ¿Y por qué digo wow? Porque la luz, gente, no soluciona ningún problema. Si vos estás oscura, si hoy a la energía eléctrica no se le ocurre cortarse o se le ocurre cortarse y estamos oscuras y hay enorme cantidad de incertidumbre alrededor, que hay un insecto o que hay unos ruidos raros, la luz no te soluciona ese ruido, ni no te desaparece ese insecto. La luz lo que hace es te revela la verdad, te saca el velo, te muestra la realidad. Y esa verdad, dice, no, pero era un pequeño saltamontes. No, pero este obstáculo no era tan grave, porque te muestra, la luz te muestra la verdad que estamos viviendo el peor año de la historia de la humanidad. Yo no sé si fue tanto, pero sí fue un año difícil. Pero con la palabra, con la verdad, con la vida eterna y con la luz, nosotros vamos a llegar a esa verdad y esa identidad que estamos queriendo analizar de lo que significa este tiempo. Entonces, la luz nos hace ver la verdad, una verdad eterna, real, consistente, pero también una realidad subjetiva e individual para vos, tu realidad. La realidad, hablamos cuando hablamos de la samaritana, dijimos en espíritu y en verdad, en mi verdad subjetiva y en el espíritu de Dios. Bueno, por eso acá pongo que la verdad que es eterna, real, consistente, es Jesucristo mismo, también tiene un componente subjetivo e individual. A partir de allí, vamos a analizar juntos este año que se va y el que se inicia, y que hay una profecía y que la profecía se va a cumplir. Entonces, quiero decirles que quiero tocar este punto de la identidad individual, que Dios durante la historia de los teólogos dicen 8.000 años, pero nosotros estamos hablando de 12.500 años y podemos hablar de 25.000 años, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo que dicen los teóricos, la ciencia y las religiones
estructurada, vamos a tocar 8.000 años y vamos a tocar 3.000 años antes de Cristo nada más. Entonces, en 3.000 años antes de Cristo, la historia Dios trata de revelarse a su creación, porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, nosotros no podemos, Él no nos puede imponer el don amoroso, el amor, no se puede imponer, uno tiene que elegir, pero para amar se necesita libertad, verdad, luz, y saber quién es Dios y quién somos nosotros, porque de lo contrario caeríamos en un agnosticismo o en un ateísmo, que nos vamos a basar en la ciencia y la ciencia ya le pierde la pisada al amor. En cambio, nosotros vamos a tomar el otro punto, que es lo que yo quiero ilustrar para llegar al punto de lo que me dijo el Señor, que hable con ustedes de lo que para mí significó el 2020 y lo que significa el 2021. Y quería decirle que en todo el Antiguo Testamento, Dios intentó por todos los caminos revelarse al ser humano y rescatando varias veces a su pueblo. Pero nosotros los seres humanos, si no tenemos una sacudida muy grande, seguimos fallando, no solo con Dios, sino con la verdad, con el amor, con la luz, con lo que es bueno y verdadero. Entonces, vino Jesucristo, Dios mismo se hizo parte de su creación, era atraernos esa identidad de ser hijo de Dios, de quién es Dios. ¿Quién es Dios? El Logos. ¿Quién es Logos? Jesucristo. A partir de Jesucristo, Dios interactúa en los hombres con su espíritu, se reveló en verdad. Pero la persona que su alma está oscurecida por el extremado amor al dinero, al poder, por perderse como el hijo pródigo en gastar su herencia, resulta que llega un momento que necesita volver. Para eso vino Jesús y para eso Jesús ya le reveló, ya nos reveló qué es la verdad, qué es la vida, qué es la luz, quién es Dios. Falta que nosotros entendamos por qué, quiénes somos nosotros, por qué y para qué. Entonces, voy un poco al tema de la identidad para ir cerrando con esto. Y bueno, antes de eso, como toqué lo del hijo pródigo, le voy a cerrar ahí una idea que ahora el Espíritu me está diciendo. Cuando el hijo pródigo volvió a la casa del padre, después de alimentarse con la comida de los cerdos, después de perder todo y de tener miedo y decir, voy a presentarme ante mi padre y voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Hoy somos hijos de Dios nosotros, porque tenemos el derecho, porque Él nos dio el derecho, con la lectura que hoy leímos, de reconocerle a Dios como a Jesús como Dios. Eso nos da el derecho ya. Entonces, no tengo el derecho de llamarme tu hijo. Estaba haciendo él una interlocución cuando venía a la casa del padre totalmente vestido como un pordiosero, ¿verdad? Y eso, la vestimenta, yo relaciono con ya dije ya en estas sesiones, relaciono con la identidad de uno y con la paz. La paz y la identidad, para mí, en este caso bíblico y directamente de la hermenéutica bíblica, es la misma cosa, es identidad
que me da a mí el fruto de la paz. Porque la paz es un fruto y ese fruto me da la identidad de saber que yo, Javier, reconocí a Jesús como Dios, reconozco a Jesús como Dios, mi Señor y mi Salvador, y eso me da derecho a ser hijo de Dios. Y ahí viene lo del bautismo y eso, pero hoy no quiero entrar en cuestiones dogmáticas, quiero entrar en cuestiones directamente espirituales. Eso, entonces cuando el hijo pródigo viene, el padre no le reta, salta a recibirle, le abraza y dice tres cosas que hay que hacer. Dice, traigan el mejor vestido. ¡Wow! Después dice, pónganle la línea en el dedo y maten el ternero cebado. Dice, porque este hijo mío estaba muerto. Entonces, muerto no estaba vivo, pero estaba vivo mezclado con las cosas del mundo y con el paganismo y con los festejos y con los petardos y con las bebidas alcohólicas y con el dinero y la perspectiva que hoy nos quiere mostrar el mundo como si fuese importante este malísimo 2020 que le despedimos como si que se fuera y este 2021 de incertidumbre que no sabemos si agarrarlo o no. Pero yo quiero darle otra visión. Yo quiero decirle, el Señor dice, acá está mi hijo que estaba muerto. Ojo, febrero 2020. Vos, Javier, estabas muerto y has vuelto a la vida. Traigan la ropa de hijo, saquen esa ropa de esclavo y de mendigo y traigan la ropa, traigan la identidad de ser de la familia de Dios, del linaje de David, del linaje de Cristo. Es un distintivo. Usan inclusive los hermanos judíos y los judíos mesiánicos también usan un distintivo que le hace ser hijo de Dios en su ropa. Para nosotros, los cristianos modernos, voy a decir de una manera, los cristianos actuales, es la razón, el logo, la palabra, el derecho de ser, la luz, la verdad, el derecho a reconocerle a Dios, a Jesús como Dios, ya me hace hijo. Y ese, al hacerme hijo, ya tengo una cobertura. Y esa cobertura es, traigan la ropa, el mejor ropaje y pónganle un anillo en el dedo de oro, que otro día vamos a estudiar qué quiere decir, y maten el terreno cebado porque mi hijo estaba muerto. Javier estaba muerto antes del 2020, por más que él creía que estaba vivo. Lean en Apocalipsis el mensaje a la iglesia de Sardes. Vos crees que está vivo, pues está muerto, dice. Entonces, este es el 2020. El 2020 es un año que nos devuelve a la vida con Cristo. Nos da identidad de ser hijo de Dios. Yo no importa si soy judío mesiánico, no importa si soy cristiano evangélico, luterano, mormón, católico, no importa si soy, no tengo denominación, no importa si soy ateo, pero si hoy yo reconozco que el Dios a quien creó el universo y creó el mundo es Jesucristo mismo y es don amoroso y verdad, es luz y vino ya a la tierra. Entonces, eso me da derecho a ser hijo de Dios. Y agregué acá el tema de la aparición de Jesucristo resucitado, la primera aparición de Jesucristo resucitado en Tiberíades, en la playa, en Galilea, ¿verdad? Dice, no voy a leer, pero Pedro, ustedes saben que
al traicionarle a Cristo, perdió la identidad y se recluyó. Y perdió también la paz, estaba casi loco, casi lunático como muchos de nosotros, ¿verdad? Porque le traicionó al Señor de la vida en su entender humano. Entonces, ni él se soportaba a sí mismo. Y tal es así que esa noche los discípulos le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y él no quería hablar con nadie. Dijo, yo me voy a pescar. Y vamos contigo, le dijeron. Y se fueron y pescaron toda la noche. A la mañana apareció un individuo lejos, como a unos más de 100 metros. Y ahí dice, escuchen el verso 4, dice, al despuntar el alba Jesús, el Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Muchachos, no tienen que comer, le preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiran la red a la derecha a la barca y pescarán. Así lo hicieron. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, Juan le dice a Pedro, ese que nos está gritando allá es el Señor. Dice, tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, fíjense que ahí Simón todavía es, se puso la ropa y se tiró al agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo nos estudia? ¿Qué quiere decir que yo me saco la ropa para tirarme al agua? Pero Pedro se puso la ropa para tirarse al agua. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús le devolvió su identidad y le sacó el pánico, el miedo y la frustración que tenía y le devolvió la paz. ¿Verdad? Esto es para los anotadores Juan 21 del 1 al 11. Y tengo otro, el endemoniado gadareno, Lucas 8, 26 al 39. No voy a leer todo, pero solamente voy a leer el verso 35. Después de echarle a una legión de demonios, salieron a ver lo que había sucedido, la gente del pueblo, dice el verso 35, y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Sentado, vestido y en su sano juicio. ¿Qué quiere decir eso? Restituido como hijo de Dios, una identidad y la paz que da salud mental. Parece hasta claro lo que estoy diciendo, pero es muy, muy importante que estamos analizando la palabra que vino a revelarnos que Jesús es Dios y por el cual todo se hizo y da razón a tu existencia, a tu 2020 y a tu 2021, ¿verdad? Para que vos estés junto a Jesús, sentado, quiere decir a la espera de lo mejor, a su mesa, sentado a su mesa, vestido con paz y con la identidad de ser hijo de Dios y en su sano juicio, sano de malos pensamientos, de pensamientos de enfermedad, de pensamientos de rencor, de pensamientos de limitación, que es la verdadera enfermedad de estos tiempos. Gálatas 3:26 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han vestido de Cristo. ¡Wow! ¡Qué revelación! Por lo tanto, como escogido de Dios, dice Colosenses 3:12, santos y amados de Dios, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿Qué hay que hacer? Hay que reconocerse. ¿Cómo reconocernos como hijo de Dios? ¿Cómo es ser hijo de Dios? Es aceptar que Jesús es Dios mismo y estaba ya antes que se origine el mundo
y que viene encarnado en forma humana y que da la vida para que entendamos esto. Entonces, esta es el análisis del año 2020. Fue un año difícil para todos. Hemos perdido algunos familiares, algunos han perdido su salud, algunos han perdido su trabajo, algunos han perdido su relacionamiento social, su pareja, su familia, sus amigos. Hemos perdido hasta la alegría. Pero si somos hijos de Dios, si reconocemos que todo está bajo el propósito de Dios, si reconocemos que Dios tiene un plan revelado en todo hombre, en el interior del ser humano, su espíritu es luz y verdad, que quiere ser hoy plenitud en vos. Entonces, vamos a entender que lo mejor no está por venir. Yo siempre dije lo mejor está por venir, pero ahora me equivoqué. Lo mejor ya vino. Ya vino hace 2020 años y está viniendo en cada tiempo específico, y hoy es un día específico, un tiempo específico en donde los cielos están abiertos, en donde Dios está manifestando su gloria, en donde los acontecimientos proféticos se están cumpliendo uno a uno, y de esta generación no va a pasar. No le tocó a tus abuelos, no le tocó a tus bisabuelos, no le tocó a tus abuelos. Y algunos que tienen la suerte, sí les toca a sus padres y al que me está escuchando. A nosotros nos tocó este tiempo, y este tiempo es un tiempo de bisagra, es un reinicio, es un reseteo, es como hace 2020 años atrás terminó un pacto y empieza un nuevo pacto. Ahora también terminó un nuevo pacto y empieza un nuevo pacto. No, no, gente. El judío dice, no. A Pablo le dijeron, ¿cómo le vas a predicar a un no circuncisado? No puede tener participación con Cristo. A Pablo le dijeron, no podéis tachar a un gentil. Pero Jesús vino para el universo, vino para el mundo, vino para todo. Entonces, la religión que sí te sirve y sí sirve y sí sirvió para este 2020 años. Ahora se inicia un nuevo despertar espiritual, que es reconocer a Jesús como único Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, y que ya sopló su espíritu, ya está conmigo, que lo que yo tengo que hacer es reconocerle a Él, y me da derecho a ser hijo de Dios, y me da derecho a entender que el Espíritu Santo está para guiar a los hijos de Dios, dice Romanos 8:12. Y dice que todas las cosas disponen para bien, Romanos 8:28. Entonces, ¿qué pasa eso? Todo este plan divino es para que nosotros entendamos todo el 2020, si queremos rotularlo como un mal año, es para que nosotros entendamos esta gracia divina, ¿verdad? De Dios, que lo mejor ya vino y está sentado a tu mesa hoy, esta noche, con tu familia o sola o solo. Ya la mesa está servida. Jesús ya dio la plenitud. Ya compró la salvación con su sangre. Ya pagó todas tus equivocaciones y las mías. Ya sanó todas las enfermedades. Está todo sobre la mesa. Yo me auto boicoteo. Yo soy el que no me voy a tomar el bocadito. Yo soy el que no se acerca a la boda del Cordero. O porque no tejí mi traje, que tengo tiempo de tejerlo ahora. O porque simplemente me autocensuro con culpa, con miedo o con falta de luz y de verdad en mi vida.
Repito Colosenses 3:12 y hago la lectura final. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad. Eso es lo que necesitamos en el 2021, gente, en tu vida hoy y en mi vida hoy. Ponernos la ropa del amor entrañable. ¿Qué quiere decir eso? Amor de entraña, amor de padre y de hijo. Eso quiere decir, amor entrañable quiere decir que nació de tus entrañas, que nace de tus entrañas. Se refiere al amor de madre. En este caso, Dios es madre y padre. Entonces, nosotros tenemos que ponernos el ropaje de un amor entrañable, bondad, ser bondadoso, humildad, ser humilde, amabilidad y paciencia. Colosenses 3:12. Y ahora la profecía final. Isaías 9:2-7. Creo que es uno de los pasajes más conocidos por todos y que hemos ya tocado acá, pero hoy quiero darle un contexto especial. En ese tiempo era un tiempo bisagra. Jerusalén, Israel estaba siendo tomada por el imperio y Jerusalén estaba resistiendo y se terminaba la esperanza. Habían hecho muchas cosas habían hecho muchas cosas. El pueblo de Dios había hecho, el pueblo escogido de Dios había hecho abominaciones, inclusive vacunas. No, esto es un chiste. Pero habían hecho negocios turbios, abominaciones con la salud. Estoy haciendo una comparación. Mira, en aquel tiempo se terminaba o sea, estaban en el peor momento de corrupción, pero con la diferencia de que todos unos ejércitos imperiales despiadados que arrasaban uno a uno todas las ciudades del pueblo escogido de Dios, la tierra prometida de Dios estaba siendo saqueada. No había nada sagrado que se salve. Peor que la peste, era una peste humana que cortaba a sable la cabeza de los hijos y mataba a niños en el vientre de la madre. Eso era lo que estaba pasando en ese momento de oscuridad. Algo mucho peor a la situación que vive el mundo hoy. Y este señor Isaías, como hoy hablé de que la palabra busca al profeta, este señor Isaías escribe en Isaías 9, que ahora le voy a leer, escribe un texto que le vino en una interlocución, una revelación o lo que sea, para 700 años después. Y ustedes dirán, pero así son los profetas, o sea, ahora se... No, no, no. Esto fue 700 años antes de Cristo. Y él habla de Cristo. De hecho, Isaías es el profeta que continuamente anunció la venida de Cristo. ¿Y por qué quiero compartir esto? Porque esta profecía se va a cumplir, gente. Toda profecía no cumplida revela al falso profeta. Y toda profecía cumplida revela al profeta de Dios verdadero. Entonces, ¿vos querés saber si un profeta es verdadero, es de Dios? Bueno, tiene que tener profecías cumplidas, no que diga él, sino que vos veas. Y este no es un detalle menor. Esta profecía de Isaías se cumplió 700 años después de lo que él escribió. Y esta profecía está escrita para 2020 años después de que se cumplió esta profecía.
o sea, para ahora. Esta profecía yo quiero compartir contigo para el 2021. Dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz le resplandeció. Le aumentaste la gente y acrecentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. Entiendan esto un poco, voy a parar en el verso 4 para explicarle que Isaías tenía que contar una profecía de alegría y tenía que ilustrar qué tanto era la alegría que estaba viniendo. Y dice, se alegran como la gente en la siega, o sea, cuando están cosechando y son frutos, se gozan cuando reparten el botín, cuando un ejército gana la batalla y se reparte el botín. Así era la alegría que era, porque un pueblo que estaba en la luz, ustedes ya escucharon al comienzo de la prédica lo que significa que es la luz, y también escucharon que es la vida. Y acá dice, un pueblo que andaba en tinieblas dio una gran luz. La tierra que andaba en sombra de muerte en el año 2020, la luz le resplandeció. La alegría, le aumentaste la alegría y la acrecentaste, tanto como el que recibe la siega, dice que se alegra como el que en la siega, o como se gozan cuando reparten el botín. ¿Por qué esta alegría de Isaías está diciendo para vos, mi hermano, mi hermana, y para mí en lo que viene ahora? Porque la mesa está servida, porque Cristo se ha revelado en carne y en sangre, y en espíritu y en verdad a tu vida, y porque vos sos hijo de Dios. Entonces, él cuenta por qué, acá en el verso 4, voy a leer hasta el 7, dice así: porque en el día de Madián tú has quebrado el yugo que cargaba, la vara de su hombro y el cetro que lo oprime, se le ha quitado. Todo calzado del que marcha con estruendo y el manto revolcado en sangre será para quemar, pasto para el fuego. O sea, el calzado de la guerra, todo lo que es la ropa de guerra y el manto manchado en sangre, que puede significar guerra, violencia, peste, enfermedad, dolor, dice, será para quemar, pasto para el fuego. En el verso 6 dice, porque un niño nos ha nacido, porque un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro, dominio, poder, potestad, control absoluto, estará sobre su hombro. Se llamará su nombre, dice, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Padre eterno. Ahí está todo revelado, Hijo de Dios, identidad, paz. Príncipe de paz, dice. El imperio crece con él y la prosperidad no tiene límites para el trono de David y para su reino. Él lo establece y lo afianza por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. Así será por el amor celoso de Dios Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Está hablando de Jesucristo 700 años antes y dice príncipe de paz. No dice rey de paz. Todos sabemos lo que es Melquisedec. Era rey de Shalom, rey de paz. Pero acá dice
príncipe de paz. El príncipe de paz es el hijo del rey. O sea, el príncipe de paz soy yo y sos vos con Jesús. Con Jesús. Y vamos a ser rey algún día, pero ahora somos príncipe de paz. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, eterno, vida eterna. La luz tiene en sí misma vida. La palabra tiene en sí misma vida. Eterna. No una vida que termina. Una vida eterna. El imperio, el dominio y la prosperidad crece con él y no tiene límites. La mesa está servida, gente, para el trono de David y para su descendencia y para su reino. Él lo establece, lo afianza en el 2021 por derecho y por la justicia, desde ahora y para siempre. Así será por el amor sabedoso, el amor celoso de Dios de los ejércitos de Yahvé. Entonces, hermano, es muy importante que hoy entendamos esto. El 2021 para mí no es lo mismo que para el mundo. ¿Y por qué digo eso? Porque yo soy hijo de Dios. Porque reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Porque dependo de Él. Porque yo soy su siervo. Soy su esclavo. Él es mi rey. Él está sobre todo trono, sobre todo poder. Y eso hace que todo lo que ocurra sea en su control, en su dominio, en su poder y para mi bien, para el bien de las almas que se aceptan ser hijos de Dios, aceptan el derecho de que la palabra, la vida y la luz hagan morada en él. Acepten a Jesucristo como Dios verdadero, no como un rayo o una manifestación o un hermano mayor o un Mesías simplemente. No. Es Dios. Uno. Estaba en el principio y está en el final. Ante que todo vamos a pasar y todo vamos a ser juzgados en Él y por Él y para Él. Es el amor mismo en tu corazón. Es la luz en tu alma. Es elegir el bien. Es ofrenda diaria. Y termino con esto. Acá hay una comisión, un secreto. Si vos querés que el 2021 sigamos escuchando noticias terroríficas y sigamos encerrados con psicología social, como decía el médico este argentino, que es usar tapabocas, ¿no? Quédate en casa, lavate las manos, 3 palabras, 3 palabras, 3 palabras. Entonces, si vos querés eso para el 2021, entonces seguí teniendo esa perspectiva y seguí creyendo en el Dios que te enseñaron. Pero hoy se abre un tiempo nuevo para mí y yo me creo que soy nada, que soy un siervo impuro e inmerecido de la gracia que Dios me da, pero que hoy me manda a decirte esto. Si esta comisión, si vos crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y si te aferrás a Él dentro tuyo, tu año 2021 ya fue arreglado por Él. Ninguna plaga tocará tu morada, y aunque toque, es para el bien de tu alma. Punto 1. Punto 2. Acá hay una misión, un secreto, para que esto se cumpla en Cristo Jesús. Que dijo Isaías 700 años antes, dice que vos tenés que ser para tu prójimo consejero admirable, como si tenés tapaboca,
¿Cómo si tenés miedo a hablar? ¿Cómo si tenés miedo para visitar enfermos? ¿Cómo si tenés miedo de contagio? ¿Cómo vas a ser consejero admirable? ¿Cómo vas a ser fuerte? ¿Cómo vas a ser padre? ¿Cómo vas a ser príncipe de paz? Si es que vos no podés comunicar, si vos no podés, si tenés miedo. Entonces, yo creo que se inicia en 365 años y que la Biblia tiene 365 no temas. Creo que hoy es un tiempo de dolor para la humanidad, un tiempo importante porque se están revelando. Acuérdense de la lectura, creo que fue de ayer o anteayer, en donde a, la, a Simeón le dice a María, y a ti mismo una espada te atravesará el corazón, porque de este niño será revelado el interior de los hombres, saldrá a la luz el interior de los hombres, la intimidad de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que hay momentos de dolor y de tristeza en que la humanidad tiene que ser sacudida para que la luz o la oscuridad se muevan y vos puedas hacer que en tu interior elijas las ofrendas. Y ahora vamos a cerrar esta prédica porque ya está pasando la hora, en donde quiero hablarle de esa ofrenda. Tuve un caso especial en estos días con una muy querida hermana que hice un discernimiento de, de un tema de ofrenda. Y hay dos tipos de ofrenda que quiere Dios para nosotros en todos los días del 2021. Una ofrenda que es sencilla, que es una ofrenda tuya de elección, de elegir la luz, elegir la bondad, elegir la humildad, elegir la sencillez, momento a momento, día a día, en cada elección particular tuya. Entonces, esa ofrenda, ponete como una ofrenda cotidiana. Y hay otra ofrenda, que es una ofrenda en el lugar santísimo, una ofrenda directamente de la nueva criatura en Cristo para Dios, que es una ofrenda de restitución, se llama, una ofrenda de no dejar rencor en estas últimas horas del año, en este año que se inicia para los que ven mañana esta transmisión y los siguientes días, no permitir que haya odio, que haya rencor, que haya un sentimiento lujurioso, que haya un sentimiento de ambición, un sentimiento egoísta en tu corazón. No hace falta que trate de restituir el mal que hiciste directamente en este tiempo. Eso va a venir después. Dios te va a dar la oportunidad. Si tu arrepentimiento es sincero, si te presentas ante Dios y pedís su ayuda para sanar tu corazón y tu alma y para consagrar esa ofrenda, que es la persona que más daño te hizo, perdonale. La persona que más dolor te causó, liberale. Las personas que más no te cerraron, no te cayeron bien, en este momento bendecile. Esa ofrenda hoy lo tenemos que hacer, y para los que ven esta transmisión posteriormente, en todos los días que vean, hagan esa ofrenda y yo les aseguro que el Dios de todo poder y de toda gracia va a hacer que este año 2021 brille y esta profecía se cumpla. ¿Por qué? Porque un niño nos ha sido dado, porque un hijo nos ha nacido. Gente, Dios se hizo hombre
para que se termine la corrupción en la tierra, para que se termine la oscuridad en la tierra. ¿Y cómo está la tierra ahora? Dios se anonadó para que hoy yo y vos tengamos un hijo, nos sintamos hijos de Él, para que tengamos un prójimo como hijo, para que aquel anciano necesitado sea tu hijo en el espíritu, para que generes muchos hijos en el espíritu. La palabra viva de Dios que se cumple siempre dice, la mujer estéril tiene más hijos que la mujer casada, porque habla de almas salvadas, de hijos espirituales, de almas sin miedo, sin oscuridad y con la verdad. Un niño nos ha sido dado, un hijo nos ha nacido. Tiene todo poder, el dominio reposa sobre su hombro, es consejero admirable, Padre eterno y príncipe de paz. Esa profecía se va a cumplir más que cualquier otra rápida que estén diciendo por ahí, que Cristo viene, que el apocalipsis se termina, que el arrebatamiento, que la vacuna, que el anticristo, que Bill Gates. Crean a los medios o crean la palabra de Dios. Y la palabra de Dios para 2020 fue escrito en el año 98 por Juan en las revelaciones y durante todos los profetas y antes de los profetas con las revelaciones de Dios a Moisés e incluso antes. Entonces, esa profecía se va a cumplir porque ya se nos cumplió, porque ese hijo ya fue dado y porque ahora vos te convertís en hijo. Vos te convertís en consejero admirable, en príncipe de paz, revestidos de la ropa adecuada. La ropa adecuada es la ropa sin mancha, la ropa blanca, la ropa de la pureza, de pensar bien. Vamos a pensar bien. Basta de pensar mal. El 2020 fue horrible y el 2028, perdón, y el 2021 está por ahí o va a ser peor. Basta, porque la palabra es la razón. El logo se cumple en lo que se dice y ese poder, según el diccionario bíblico, no es solamente el poder de Dios, es el poder también de la palabra del hombre. Por lo tanto, no es repetir como loro decir yo niego esto y afirmo esto y decreto esto. No es eso, es sentir con el corazón que Jesucristo es tu verdadero Rey, tu verdadero Salvador, aceptar en tu corazón y vivir con Él, para los demás. Cumplir esa profecía, cumplir esa profecía. Plenitud, gente. Plenitud es paz, paz en tu vida, paz en tu todo, prosperidad, pero en la sencillez y en la humildad de Dios. Dios no relaciona la prosperidad con el dinero, aunque no está inclusive penado eso. La forma en ganar el dinero y la raíz de todos los males puede ser, pero el tener dinero no es malo, solamente que la paz tiene que ser tu identidad con Cristo. Es un fruto que no se puede conseguir en farmacia, no se puede conseguir en terapia intensiva, no se puede conseguir con todos los millones y trillones de dólares del mundo. La paz solamente se puede conseguir sembrando en las semillas del espíritu, no de la carne, sino del espíritu. Hermano, hermana, termino diciendo que esta profecía se va a cumplir
como se cumplió 700 años después de lo que dijo el profeta, que dijo para el 2020 años después. Hay un número ahí que hoy no les voy a explicar, pero se cumple esa profecía, se cumple exactamente en días, semanas y fechas, en estos tiempos y en este corto tiempo. De aquí a que termine enero van a ocurrir muchas cosas, pero también son días que van pasando en el proceso. Mañana va a ser un día normal, pero es diferente de tener paz, de ser hijo de Dios, tener la seguridad, el dominio de que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra vos? Que Dios pensó todo esto, que Dios está en control de todo esto y que todas las cosas conspiran para bien de los que a Dios ama o que le aman a Dios. Y además, el Espíritu Santo fue dado para dirigir a aquellos que son hijos de Dios desde adentro. El Espíritu Santo te va a decir qué hablar, qué no hablar, qué tomar, qué no tomar, qué hacer y qué no hacer. Ese es mi deseo. Mi deseo es de plenitud de vida, de paz, de verdad, de luz en tu vida. 2021, bienvenido, venturoso, maravilloso con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Cristo está viniendo en espíritu y en verdad y se está constituyendo Rey y Señor de mi vida. Espero que de tu vida y espero que en este 2021 alcance 7.000 millones de personas por la gracia y el amor de Dios. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, que Dios te muestre su rostro y haga resplandecer su rostro de luz y de bondad en vos, y que Dios te haga ser príncipe de paz, rey de paz, que te llene de su paz y de su amor. Que te bendiga en este día a vos, a tu familia. Reciban gozo, reciban paz, reciban alegría, como aquel que se reparte el botín, como aquel que recoge la siega. Reciban esa alegría, reciban en este momento fortaleza de lo alto que sana, que libera, que fructifica. Reciban en este momento el regalo maravilloso que Dios hizo a la humanidad hace 2020 años. Reciban el poder porque el poder es eterno, es espíritu, es sanación, liberación, luz y verdad. Reciban con sus seres queridos y gócense los que tienen papá, mamá, abrácenle. Los que tienen familia hoy, deséenle de su corazón si no pueden abrazarle. Deséenle de su corazón que Dios haga su morada, que Jesucristo haga su morada en su alma, en su corazón, en su vida. Es el mayor regalo que se le puede dar. Manden pensamientos y sentimientos de luz y de amor, que es la verdad misma, que es Cristo, nacido como niño hace 2000 años, como Rey verdadero, como Dios verdadero. Que el Señor, que ese Dios, que ese niño que nos ha sido dado, te colme de su paz y de su amor y de su bendición. Y gócense, hermano, que este año sea el de mayor festejo, el de mayor alegría, el de mayor paz. El Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos muy pronto, Dios mediante, y si Dios quiere, el próximo jueves estaremos. Gracias, gracias, hermana. Gracias, bendito sea el Señor. Gloria para los que están escribiendo en el WhatsApp, en el Facebook. Le agradezco a todos ustedes, le agradezco muchísimo, porque para mí este 2020 significó esto. Yo estaba muerto y gracias a ustedes el Señor me puso la ropa de hijo y me tiene acá con él. Gracias a ustedes que me escuchan. Gracias a ustedes que están atrás de la pantalla
y que comparten conmigo estas reflexiones. Bendito sea el Señor, por eso le doy gloria a Dios por toda su vida y le deseo muchísimas bendiciones, que Dios le dé mucho, le colme de bendiciones a ustedes, queridos hermanos. Nos vemos Dios mediante el próximo jueves. Que Dios le bendiga.